Solemos pensar en la suerte como una moneda lanzada al aire, el simple resultado de un accidente estadístico. Pero durante más de 10 años, un grupo de psicólogos ingleses estudió científicamente a 1.200 personas, algunas afortunadas y otras consideradas profundamente desafortunadas. Descubrieron algo sorprendente. Las personas con suerte siguen un patrón, un conjunto de comportamientos psicológicos medibles y, lo más importante, modificables. Hace 35 años, en la Universidad de California, un sociólogo llamado David Phillips detectó una anomalía que no encajaba con ninguna teoría científica. Según sus datos, dentro de la comunidad china y japonesa de Estados Unidos, cada día 4 del mes, los episodios cardíacos graves aumentaban un 7%. No en un año, no en una década, siempre. Era como si algo invisible actuara ese día en concreto. Los médicos no lo entendían, no había ni elementos tóxicos ni causas físicas, hasta que un pequeño detalle encendió todas las alarmas. En esas culturas, el número 4 fonéticamente suena como fatalidad. El 4 es su número de la mala suerte, hasta el punto que los hospitales de China, Japón o incluso Corea no tienen planta cuarta. Una creencia podía ser letal. La biología simplemente reaccionaba a la mente. Los investigadores llamaron a este fenómeno el perro de los Baskerville, en homenaje al libro de Arthur Conan Doyle, donde el miedo no necesita ser real para alterar una vida, porque hay veces donde la suerte o la mala suerte no está en el exterior, está en cómo interpretas el mundo. Y si consigues cambiar esto, tus resultados también pueden cambiar. Año 1928, Londres. En un pequeño laboratorio del Hospital de St. Mary, un científico regresa de vacaciones. En el ambiente, café recién hecho y sobre su mesa placas de Petri olvidadas. Mientras pone en orden ese desastre, una de las placas llama su atención. Hay un círculo perfecto donde las bacterias no han crecido. Un hongo había caído sobre el cultivo por casualidad y había eliminado a todos los microbios. Ese científico se llamaba Alexander Fleming y aquel accidente cambió la historia de la medicina. Había nacido la penicilina, un error que ha salvado millones de vidas, porque la suerte no siempre llega envuelta en titulares. A veces se disfraza de error, de despiste o de un cultivo olvidado. Pero, ¿qué hace que algunas personas lo tengan todo a favor mientras que otras reman a contracorriente? Durante décadas, la psicología ni siquiera se planteó responder a esa pregunta. Era más bien un tema de supersticiones y mitos. Porque, ¿cómo se mide la suerte? Fue precisamente esa zona tan borrosa lo que despertó la obsesión de uno de los psicólogos británicos más brillantes de la historia, Richard Wiseman. Si la ciencia decía que la suerte no se podía medir, él iba a demostrar lo contrario. Richard estaba fascinado por cómo la mente se podía engañar con tanta facilidad y motivado por esto terminó doctorándose en psicología. Pero antes de plantearse ni siquiera estudiar la suerte, Wiseman llegó a convertirse en uno de los mayores expertos sobre los engaños de la mente, destapando a todo tipo de charlatanes como médiums o supuestos videntes. Y fue en ese entorno de superchería donde quedó impresionado con la cantidad de gente convencida de o poseer mucha suerte o ninguna. Y sin darse cuenta, nació la pregunta que marcaría su carrera. ¿Y si la suerte no fuera algo místico, sino que un conjunto de patrones psicológicos? Quiero que te hagas una pregunta. Del 1 al 10, ¿cuánto crees que importa la suerte en tu vida? Ahora reflexiona sobre esto. ¿Cómo conociste a tu pareja? ¿Cómo conociste a tu mejor amigo o mejor amiga? ¿Qué decisiones te han llevado a tu trabajo actual? Normalmente, después de pensar en esto, la nota suele subir, porque la suerte está detrás de mucho más de lo que imaginamos. De hecho, es uno de los mayores condicionantes de nuestra vida. Pero esa verdad nos incomoda. Asusta pensar hasta qué punto somos vulnerables al azar. Necesitamos sentir que tenemos el control, aunque ese control a menudo sea una ilusión. Pero ¿cómo empezar un estudio sobre la suerte? Lo primero que hizo Wiseman fue entrevistar a personas de todo tipo. Descubrió que la población se divide en 3 grupos: los afortunados, los desafortunados y los que sienten que la suerte en su vida simplemente es neutra. Lo más revelador no era esta clasificación, era la intensidad emocional con la que los 2 primeros grupos vivían esa realidad. Los afortunados narraban encuentros imposibles como si la vida fuera un guionista que está de su parte. Los desafortunados, en cambio, veían señales de peligro en cada esquina. Para Wiseman, esto no podía ser casualidad.
Estaba convencido de que había un patrón psicológico detrás, un patrón que quizá se pudiera cambiar. El principal problema era que antes debía afrontar la pregunta más incómoda: ¿y si realmente existe una fuerza cósmica detrás de la suerte? Decidido a encontrar la respuesta, pidió ayuda a la BBC y lanzó un experimento a todo Reino Unido. Consiguió que más de 1 millón de británicos respondieran su test analítico sobre la suerte. Con estos datos, seleccionó los perfiles más afortunados y les pidió algo muy concreto: los números a los que solían jugar a la lotería. Lo más sorprendente fue que había 6 números que se repetían constantemente. ¿Y qué crees que hizo? Exacto, comprar esa combinación ganadora. El resultado, pues no acertó ni uno. El experimento no le hizo rico, pero le dio la prueba definitiva de que la suerte en los juegos de azar simplemente es puro azar. Pero la suerte en la vida, eso ya es otra historia. Eliminado el factor cósmico, Richard y su equipo reunieron a 1.200 voluntarios, afortunados, desafortunados y neutros. Durante años les sometió a docenas de pruebas en su laboratorio y poco a poco descubrió que las personas con suerte comparten 4 rasgos muy marcados. Se cruzan con oportunidades constantes, toman decisiones acertadas sin saber explicar por qué, consiguen que sus metas se cumplan con bastante facilidad y cuando todo sale mal, encuentran la manera de dar la vuelta a la situación. Con el tiempo, Wiseman comprendió que no era casualidad, eran habilidades psicológicas, hábitos diarios e invisibles que cambian el curso de una vida. Y así nacieron los 4 principios de la suerte, el primer mapa científico del azar. Hasta aquí todo puede parecer casualidad, pero no lo es. Lo curioso es que la gente con suerte también cree que lo que le pasa es pura coincidencia. Abren el periódico por la página correcta, entran en la web que necesitan o conocen a esa persona especial en la fiesta correcta. El estudio reveló que esas casualidades eran el resultado de algo más grande. Una mujer del estudio decía: mis amigos creen que tengo suerte porque gano 3 concursos al mes, pero ellos no participan en ninguno. Lo que no contaba era que se apuntaba a más de 70 concursos cada semana. No era suerte, era estadística combinada con acción constante. Y ese es nuestro primer sesgo. Confundimos probabilidad con destino. La gente con suerte no espera el golpe de fortuna, lo fabrica a veces sin darse cuenta. Se exponen más, salen más, hablan con más gente. Wiseman quería entender por qué algunos se lanzan y otros ni siquiera lo intentan. Usando el Big Five, la herramienta científica más sólida para el análisis de la personalidad, descubrió que los afortunados destacan consistentemente en 3 rasgos muy concretos. El primero se correlaciona con la extroversión. Son más sociables y abiertos. Cuantas más interacciones construyes, más posibilidades tienes de cruzarte con información valiosa u oportunidades. Wiseman llama a esto la red de la suerte, un ecosistema social que amplifica la posibilidad de cruzarse con la fortuna. Y el siguiente experimento lo dejó claro. Lo que hacían era grabar a los participantes sin sonido, y cuando los observadores veían las cintas eran capaces de detectar a los afortunados en pocos segundos. La clave estaba en sus microgestos. Sonreían más, miraban más a los ojos, tenían un lenguaje corporal abierto y asentían mucho más con la cabeza. Esa comunicación no verbal generaba confianza instantánea, generaba lo que entendemos como carisma, y cada interacción podía ser una nueva puerta al azar. Antes de etiquetarte directamente como desafortunado, debes saber una cosa importante. En el estudio no existía la persona perfecta. Con 1 o 2 habilidades de las que veremos en este vídeo ya podías entrar en el grupo. Y debes saber que según los mayores metaanálisis, tu personalidad puede modificarse hasta un 45%. Así que tus posibilidades siguen siendo enormes. El segundo rasgo es mucho más sutil, pero igual de importante. Las personas afortunadas tienen una actitud relajada. Y para demostrarlo, Wiseman hizo lo siguiente. Imagina que estás en su laboratorio. Te entrega un periódico. Debes contar cuántas fotografías contiene ese periódico. La mayoría de personas se pone a hojearlo con mucha concentración, pero pocos se dan cuenta de que en la segunda página hay un anuncio gigante que pone: deja de contar, hay 43 fotografías en este periódico.
Y aún menos personas detectan otro anuncio en la página 5 que ofrece 100 libras si le dices al investigador que has visto el anuncio. ¿Quiénes crees que suelen verlos? Exacto, los afortunados. En psicología a esto se le llama atención difusa o también modo atencional amplio y permite al cerebro captar estímulos inesperados. Es el equivalente psicológico a dejar una ventana abierta. El aire entra y renueva la casa. Y justo por esto muchas personas con suerte dicen que las cosas simplemente les pasan sin buscarlas. En realidad están viendo sin ser conscientes. Las personas afortunadas son curiosas y flexibles, no les importa improvisar o cambiar sus rutinas. Piensa en esto. Si siempre recoges manzanas del mismo árbol, acabarás encontrando cada vez menos. Pero si exploras otras zonas del huerto, puedes descubrir muchas más manzanas. Si siempre hablas con las mismas personas o sigues la misma rutina, tus oportunidades se irán agotando. La suerte puede empezar con un saludo, una conversación banal o una mirada que no esquivas. Las personas afortunadas fabrican coincidencias sin darse cuenta. Pero Wiseman vio que el verdadero poder de las personas afortunadas no es solo en hablar con el mundo, sino en detectar las señales que otros pasan por alto. Y esa información inconsciente que no todos detectan tiene nombre. Se llama intuición. Quiero que pienses en las últimas decisiones importantes que has tomado. ¿Por qué las tomaste? ¿Lo sabes? Los participantes del estudio tampoco sabían explicarlo. Los afortunados decían cosas como simplemente lo sé. Los desafortunados, en cambio, pensaban que cada decisión que tomaban solo era la confirmación de su mala suerte. Alimentaban sin saberlo su sesgo de confirmación. Creían estar destinados a equivocarse. La diferencia no estaba en los hechos, sino en cómo tomaban las decisiones. Porque esas decisiones no nacen de la lógica, nacen de una función profunda de nuestra mente llamada intuición. ¿Y qué es la intuición? Pues es la suma de cada rostro, cada emoción, cada error y cada acierto que tu cerebro ha registrado. Toda esa información queda guardada construyendo una enorme base de datos que tu inconsciente pone sobre la mesa cuando tienes que decidir. Es una brújula invisible que construyes día a día. Entonces, ¿qué pasa con la gente con mala suerte? ¿Tienen la brújula rota? Pues no. El problema es que no pueden escucharla. Wiseman descubrió que el mayor enemigo de la intuición es la ansiedad. El miedo a equivocarse genera tal ruido que acaba silenciando las señales de tu cerebro. Es como intentar escuchar un susurro en medio de un concierto. El mensaje existe, pero el ruido que provoca el miedo no te deja oírlo. Se pidió a todos los participantes que puntuaran del 1 al 10 cuánto confiaban en su instinto a la hora de tomar decisiones importantes en su vida. Lo que se vio es que los afortunados confiaban 3 veces más en su intuición. No tenían mejores recursos ni más información, simplemente se escuchaban más a sí mismos. Y esto nos pasa cada día. Conoces a alguien y sin una razón clara algo no encaja. O al revés, te cruzas con alguien con quien aparece una conexión instantánea. Es tu cerebro no consciente procesando años de experiencia, captando microseñales positivas o de incongruencias que tu mente consciente aún no es capaz de verbalizar. La intuición es una forma muy sofisticada de reconocimiento de patrones. Por eso, cuando la intuición dice que algo no encaja, suele tener motivos que nuestra razón aún no ha procesado. Por otro lado, las personas con suerte no analizan cada paso hasta la parálisis, escuchan, deciden y actúan. Y lo más interesante es que sus intuiciones suelen ser increíblemente acertadas. Las personas desafortunadas, en cambio, desconfían de sí mismas porque tienen un gran historial de equivocaciones y terminan por apagar su brújula. Crean una espiral de retroalimentación negativa. No se escuchan y se equivocan por no hacerlo. Nunca acertarás siempre, pero se trata de validar tu propio criterio.
Año 1968, San Francisco. Los psicólogos Robert Rosenhall y Leonard Jacobson reúnen en una sala de juntas a los profesores de una escuela de primaria. A cada tutor se le entrega una lista con la evaluación psicológica de todos sus alumnos. En esa lista se identifica quiénes son los más brillantes. Exactamente, eran los alumnos identificados como de alto potencial. Pasaron los meses y cumpliendo las predicciones, los niños prodigio destacaron ampliamente. Eran los más aplicados, los que se mostraban más seguros y los que sacaban mejores notas. Los profesores estaban encantados. Su talento estaba floreciendo. Al finalizar el curso, el día de la entrega de notas, los investigadores regresaron para confesarles la verdad. Esos alumnos habían sido elegidos completamente al azar. No eran ni más ni menos brillantes que nadie. Entonces, ¿cómo era posible? La respuesta estaba en los propios profesores. Sin darse cuenta, los habían tratado distinto, con más paciencia, más cariño y más fe que a los demás. Les sonreían más, los corregían con amabilidad, esperaban más de ellos. Y los alumnos simplemente reaccionaron a las expectativas que los profesores habían puesto en ellos. Aquella mentira dio lugar a una verdad asombrosa. Creer en alguien puede cambiarlo. Así que ten muy en cuenta el impacto real de tus expectativas sobre los demás. Esto es lo que se conoce como efecto Pigmalión. Cuando crees en el potencial de alguien, lo empujas a hacerlo realidad. Las personas con suerte no siempre aciertan, simplemente esperan que las cosas salgan bien. Tienen expectativas positivas. Los desafortunados, en cambio, esperan que todo se tuerza, y el resultado solo confirma sus expectativas. Están escribiendo su profecía autocumplida. E. Wiseman demostró esto con mucho ingenio. Entregó a los distintos participantes varios rompecabezas. Les dijo que algunos podían resolverse y otros no. ¿Qué ocurrió? Pues que la mayoría de personas sin suerte se rindieron casi sin intentarlo. En cambio, solo el 30% de los sujetos afortunados abandonó. La variable oculta del experimento estaba en que el rompecabezas no solo era el mismo para todos, sino que además era imposible de resolver. Pero algunas personas del grupo de las afortunadas no se daban por vencidos y seguían, el tiempo se agotaba y ellos pedían más tiempo porque decían estar a un paso de resolverlo. El puzzle no medía habilidad, medía mentalidad. El grupo pesimista veía el futuro como una amenaza. Pensaban que se iban a poner enfermos, que iban a fracasar o que algo malo les pasaría. Los afortunados, en cambio, creían que las cosas les iban a ir bien. Y esa fe no era ingenuidad, era combustible. Hacían más deporte, se cuidaban más y tomaban más decisiones. Los pesimistas, convencidos de que nada serviría, no hacían nada. Un estudio longitudinal hecho en Finlandia lo confirmó. Se vio que las personas optimistas viven más años, no porque tengan suerte, sino porque actúan como si la tuvieran. El optimismo les motiva a hacer cosas que los demás no hacen. Todo esto llevó a Wiseman a un descubrimiento incómodo. Las personas con mala suerte solían ser supersticiosas. Creían que ciertos actos aleatorios creaban la mala suerte. Y al final eran ellos quien con su creencia lo hacían realidad. ¿Recuerdas la historia del número 4? Aquella de esa comunidad donde los episodios cardíacos graves aumentan justo ese día del mes. Nadie los maldijo, nadie los enfermó, fue su propia mente quien escribió su final. Su mente lo pensaba y su biología reaccionaba en consecuencia. No fue una enfermedad ni tampoco el destino. Fue el miedo, un miedo tan profundo que podía detener un corazón. En Japón existe un pequeño amuleto llamado Daruma. Su base tiene forma ovalada. Es la representación del monje que fundó el budismo zen. Cuenta la leyenda que pasó tantos años meditando que perdió las piernas, pero incluso así siguió meditando eternamente. El amuleto Daruma hace honor a su nombre. Por muchas veces que lo empujes, siempre se levanta. Las personas con suerte no viven una vida sin problemas, sino que se vuelven a levantar. Richard Wiseman descubrió que esta forma de pensar marca la resiliencia de una persona. La perspectiva al final lo puede ser todo. Hagamos un pequeño experimento. Imagina que te han elegido para ir a los Juegos Olímpicos. Llevas preparándote toda la vida. Es tu gran momento. Llegas a la final y ganas la medalla de bronce.
Estás pletórica o pletórico, has ganado una medalla olímpica, un sueño hecho realidad. A partir de aquí, y gracias a la motivación de esa victoria, te sigues preparando sin descanso, día y noche. Pasan 4 años y llega la siguiente Olimpiada. Esta vez te superas y consigues ganar la medalla de plata. ¿Cómo crees que te sentirías? La lógica nos dice que deberías sentirte más feliz, pero la psicología experimental ha demostrado lo contrario. En la práctica, los ganadores de la medalla de plata son mucho más infelices que los que han ganado el bronce, porque su pensamiento es: qué lástima, ¿por qué poco no me llevo el oro? En cambio, los bronces están pensando: ¿por qué poco no me quedo sin medalla? En psicología se llama a la habilidad para imaginar lo que podría haber pasado en lugar de lo que ha sucedido como pensamiento contrafactual, y es una poderosa herramienta que te puede hundir o hacer despegar. Mismo podio, distintamente. La felicidad no es lo que nos pasa, sino con qué lo comparamos. Cuando algo sale mal, pensar en lo que podría haber ido peor cambia por completo nuestro estado emocional. Y Wiseman lo demostró con uno de sus experimentos más memorables. Imagina la siguiente situación. Estás en un banco haciendo cola para hacer un ingreso. De repente entra un atracador armado y grita: todo el mundo al suelo, esto es un atraco. Dispara el techo y apunta a la cajera. Tú estás justo al lado. La cajera se pone nerviosa, enciende la alarma, el atracador pierde los nervios y dispara de nuevo. Esta vez la bala te da rozando el brazo, caes al suelo, estás herido. De repente llega la policía, lo detienen, a ti te llevan en ambulancia, te curan y te recuperas. Fin de la historia. Si te digo que valores del 1 al 10 la suerte que acabas de tener, ¿cuánto te pondrías? Pues los que se consideran desafortunados lo ven como una tragedia personal, convencidos de que estas cosas solo les pasan a ellos. En cambio, los afortunados lo toman con emoción, agradecidos por seguir vivos. Incluso dicen cosas como: ¡buah! Esta cicatriz va a ser la mejor historia de mi vida. Mismo suceso, dos formas de vivirlo. Wiseman detectó este patrón en las personas afortunadas. Cuando algo les sale mal, piensan: bueno, ya veremos. No niegan el dolor, pero tampoco se quedan atrapados. Saben que la mala suerte de hoy puede ser la buena de mañana. ¿Cuál es la moraleja? Pues que nadie puede juzgar su suerte mientras la historia aún se está escribiendo. Y esta forma de pensar tiene una consecuencia psicológica enorme. Te saca del papel de víctima y te coloca en el de arquitecto. Wiseman descubrió que los afortunados tienen lo que en psicología se llama un locus de control interno. No creen que el guión esté escrito, creen que ellos tienen el bolígrafo. Si consigues ese trabajo soñado, perfecto. Y si no, tu cerebro busca las posibles ventajas ocultas de esa negativa para impulsarte a la siguiente oportunidad. No es ni optimismo ingenuo ni autoengaño. Se trata de reestructuración cognitiva. Las personas con suerte no se rinden ante lo que no controlan. Reescriben la historia mientras la viven. Una mujer del estudio comentaba: mi abuelo solía decir: en nuestra familia las cosas suelen ser difíciles, pero al final siempre resultan. Y si no conseguimos nuestro objetivo, analizamos el fallo, nos perdonamos y seguimos. Porque intentarlo siempre es una victoria y quedarse quieto siempre será una derrota. Esa es la mentalidad Daruma. El arte de levantarte tantas veces como haga falta, de convertir la herida en historia, la caída en impulso y las desgracias en un nuevo comienzo. Richard Wiseman demostró que la suerte no es un don mágico ni un accidente estadístico, es la forma en la que respondemos al caos. Así que cuando todo se tambalee bajo tus pies, recuerda: no hay golpe que pueda tumbar a una mente entrenada para levantarse. Pero todo lo que acabamos de ver es solo la mitad de la ecuación, porque no vivimos aislados, vivimos en un tablero de juego compartido con miles de personas. Y en este mundo competitivo, la pregunta sería: ¿matemáticamente es rentable ser bondadoso o ganamos más cuando somos egoístas? Si quieres descubrir cómo la ciencia ha demostrado que el egoísmo es un error estadístico, te dejo el siguiente vídeo donde la suerte deja paso a la estrategia. Soy Marc Sandin, nos vemos justo aquí.